Esta es una manera de declarar una función. Esta también. Y esta también lo es. En TypeScript las funciones también son valores. Y el lenguaje ofrece varias formas de describirlas y utilizarlas. Pero ¿qué significa cada una y cuándo utilizarla? En este video lo vas a entender. Vas a entender no solo cómo escribirlas, sino escribirlas bien, aplicando buenas prácticas desde el principio. Y para que tengas todo esto a la mano, te preparé un PDF gratuito con conceptos y ejemplos listos para que los utilices. El link lo vas a encontrar en la descripción. En cualquier lenguaje de programación, las funciones son claves para organizar nuestro código. Pero en TypeScript, además, podemos hacerlas claras, seguras y fáciles de mantener gracias al tipado. Las funciones son bloques de código reutilizables que realizan una tarea específica. Piensa en ellas como una receta. Tú escribes todos los pasos y luego puedes hacerla una y otra vez sin necesidad de reescribirlo. En TypeScript una función no es muy distinta de JavaScript, pero tienen una diferencia clave y es que puedes definir qué tipo de dato recibe y qué tipo de dato va a retornar. Esto hace que tu código sea mucho más seguro. Vamos a verlo en un ejemplo. Aquí tenemos una función que suma dos números. La estructura básica de una función en TypeScript incluye la palabra reservada functions, un nombre descriptivo que diga lo que hace, los parámetros con sus tipos, seguido del tipo de retorno, en este caso la función va a retornar un número, y el cuerpo de la función, que es el que tiene la lógica que se va a ejecutar. Hasta aquí parece sencillo, y lo es. Pero aquí viene un punto clave que muchos principiantes a veces pasan por alto. En TypeScript tú puedes omitir el tipado y el compilador va a intentar deducirlo gracias a la inferencia de tipos. Que por cierto, si aún no sabes lo que es la inferencia de tipos, te voy a dejar un link en la descripción a un video donde lo explico, para que lo veas luego de este. Entonces, veamos un ejemplo para entender el problema. Aquí tenemos la función de suma, pero sin los tipos definidos. Recibe dos parámetros y los suma. Ok, esto parece funcionar. Pero al no definirle los tipos a los parámetros, estos pasan a ser de tipo any. Esto significa que puedes enviar cualquier tipo de dato y no se va a mostrar ningún error. Entonces puede pasar que nosotros llamemos a la función y si por error le enviamos un string con un 4 y un 10, si yo envío un 4 y un 10 a una función que suma, yo esperaría tener como resultado un 14. El punto es que como enviamos un string, este operador de más va a funcionar como un concatenador. Entonces, en vez de tener 14, yo voy a tener 410. No va a ser una operación aritmética, va a ser una concatenación. Veámoslo en consola. Efectivamente, no lo sumó, lo concatenó. No mostró ningún error, pero las cuentas no dieron. Otro caso problemático que podríamos encontrar si no definimos, por ejemplo, el tipo de retorno, es que imaginen que yo coloco aquí una condición y voy a decir que se va a sumar cuando el primer número sea 2. Aquí. Guardo esto dentro de la condición y digamos que en ese momento estaba pensando solo en que cumpla esta condición y no escribí más nada. Ahora, el punto es que cuando yo no cumpla esta condición, o sea, cuando sea por ejemplo 3, va a retornar un undefined, que definitivamente no es el tipo de dato que estamos esperando si llamamos a una función que suma. Y vamos a verlo por consola. Como ven, recibimos un define. Tipar los parámetros y el valor de retorno no es opcional si queremos un código confiable. Ahora, sabemos qué es una función, cómo definirla y lo importante que es tipar los datos. Ahora vamos a ver que en TypeScript existen varias formas de declararlas y cada estilo tiene sus ventajas y sus casos de uso. Vamos a verlas una por una. Empecemos con la declaración tradicional, la declaración de función. Esta es la más clásica y la que hemos utilizado antes. Se define de forma independiente, con un nombre. Es ideal cuando la vas a utilizar en varias partes del sistema. En esta función, el this depende de cómo se invoque la función. Por ejemplo, como método de un objeto. Si aún no sabes o tienes dudas de cómo funciona this, escribe this en los comentarios y prepara un video dedicado a esto. Ahora, hay una manera diferente de definir las funciones que es más flexible. Y esa es las expresiones de función. Aquí la función se define dentro de una expresión y se asigna a una variable. Es muy útil para pasar como parámetro a otras funciones y solo existe después de cierto punto en el código. Ahora, si quieres aún más simplicidad, llegamos a la favorita de muchos. Las funciones de flecha. Tienen una sintaxis corta, sencilla, son ideales para callback y se pueden agregar a variables de manera sencilla. Si ven, acá
tenemos la variable, los parámetros de entrada, el tipo de dato de retorno. Se coloca aquí esta flecha para indicar que es una función de flecha. Abre y cierra llaves y lo que es el cuerpo de la función, la lógica que se va a ejecutar. Y si la función solo tiene una expresión, como es el caso aquí, podemos hacerla más compacta. Borramos las llaves y nos quedaría así, más limpia y fácil de entender. Algo importante a tener en cuenta es que en una función de flecha, el this no apunta al objeto que la contiene, sino al contexto donde fue creado. Miren, aquí tenemos un objeto llamado usuario que tiene un nombre y una función saludar, que va a mostrar por consola el saludo. Entonces, si nosotros quisiéramos acceder al nombre a través de this.name, aquí TypeScript nos va a mostrar un error. Nos dice que la propiedad name no existe en el tipo de global this. Cuando utilizamos la función de flecha, this no apunta al objeto, sino apunta al contexto global. El punto aquí es que TypeScript nos indica que en ese contexto no existe name. Si estuviésemos trabajando con JavaScript, no nos mostraría el error y lo que tendríamos es un hola, yo soy undefined. Si dependemos del this en la función, lo que debemos hacer es utilizar la función tradicional. Con esta no tendremos ningún problema. Ahora, pasemos a otro caso muy común, las funciones anónimas. Son funciones que no tienen un nombre propio y normalmente se utilizan para enviarse como argumento a otras funciones. Por ejemplo, aquí en este timeout estamos enviando una función, como ven acá no tiene nombre, que va a imprimir por consola este mensaje luego del tiempo que establecemos acá. En este caso, 2 segundos. Vamos a imprimirlo por consola. Hola, después de 2 segundos. Podemos declararla también como función de flecha y se ve más simple. Sería, quitamos function y colocamos aquí la función de flecha. Guardamos, como ven, se ve más limpia. Volvemos a ejecutar y sigue funcionando. Ahora, si queremos llevar esto un paso más allá en la programación orientada a objetos, tenemos los métodos de clase. Son funciones asociadas a una clase. Se invocan utilizando un objeto creado a partir de esa clase y se llama a la función. Hasta aquí vimos cómo declarar las funciones. Ahora veamos cómo podemos hacerlas más flexibles con características avanzadas. Entre ellos están los parámetros opcionales. Miren, aquí tenemos una función que saluda al usuario. Recibe el nombre y retorna hola con el nombre. De lo contrario, retorna invitado. Ok. Nosotros aquí le vamos a enviar María, vamos a imprimir eso por consola y como vemos tenemos María, pero digamos que nos dicen que este parámetro va a ser opcional, el usuario puede o no puede ingresar su nombre. Para eso le colocamos acá el signo de interrogación. Con eso el valor se vuelve opcional. Entonces yo podría acá dejar de enviar el nombre, ejecutemos nuevamente y miren. Aquí tiene hola invitado. Algo importante a destacar es que los parámetros opcionales siempre deben ir después de los obligatorios. Si tengo 2 parámetros, uno obligatorio y uno opcional, el obligatorio va a ir primero. Y cuando el valor no llegue es un defined. Por eso aquí le colocamos este o, porque si se lo quitáramos y dijéramos solo el nombre, recibiríamos esto, un defined. Eso se le coloca ese O ahí. Otra característica son los valores por defecto. Miren, son perfectos cuando el usuario no va a proporcionar un valor. Entonces, en vez de colocar el O, como lo vimos en el ejemplo anterior, podemos definir aquí en la firma de la función un valor por defecto. En caso de no llegar el nombre, va a colocar el invitado. Vamos a ejecutarlo por consola. Vamos a llamarlo primero sin nada. Y tenemos hola invitado. Ahora, si le enviamos el nombre, María, guardamos, ejecutamos nuevamente, María. Recibe el parámetro y tenemos un valor por defecto en caso de no recibirlo. Una característica muy interesante son los parámetros res. Estos te permiten enviar un número variable de argumentos y guardarlos en un arreglo. En este caso, el argumento number captura todos los elementos que le enviemos y los va a guardar en el arreglo, para luego manipularlos. En este caso vamos a utilizar reduce para sumarlos. Miren, aquí le mandamos 3 argumentos y aquí le enviamos 4. Vamos a imprimirlo por consola. Okay. Como pueden ver, efectivamente, no presentó ningún problema si le enviamos más o menos argumentos. De hecho,
Podríamos agregar aquí un 2. Guardamos, volvemos a ejecutar y listo, no presenta ningún problema. Ahora, hay algunos tipos adicionales que conviene reconocer, ya que suelen aparecer cuando estamos trabajando con tipos de funciones. Entre ellos está, miren, void y never. Void se utiliza cuando la función no va a retornar nada. Esto nos indica que la función la tenemos por lo que hace, pero no por lo que retorna. No tendremos ningún valor. En este caso, que saluda al usuario, va a mostrar por consola, pero no retorna nada. En ese caso colocamos void. Y never. Never representa valores que no se observan. Por ejemplo, va a retornar una excepción o va a finalizar la ejecución del sistema. Hoy hemos recorrido un camino completo sobre las funciones en TypeScript. Qué son, por qué hay que tiparlas, cómo tiparlas, de qué manera podemos declararlas y cómo hacerlas más flexibles con características avanzadas. Mis 3 consejos principales para llevarte de este video es que tipes siempre los parámetros y valores de retorno. Mantén las funciones pequeñas con una sola responsabilidad y sé consistente con los estilos. Y otro consejo que no es técnico pero es importante es que tengas paciencia, porque sé que puede parecer que son demasiados conceptos para poder entenderlos todos. Pero créeme que con la práctica y la constancia cada concepto va a ir calzando. Lo que te recomiendo es que documentes lo que aprendas para que cuando se te olvide o tengas dudas, tengas tu propia guía personal. Por eso también para ayudarte te preparé el PDF con conceptos y ejemplos para que vayas sumando a esa guía. Recuerda que el link está en la descripción. Y si este video te ayudó, suscríbete, activa la campanita, dale like y nos vemos en el siguiente. Adiós.